Era un objetivo claro de la presidenta de las Cortes, abrir la aljafería al ciudadano. Esta que vemos es la parte evidente, la que se ve, la que llevará a que esta sede parlamentaria sea el miércoles incluso escenario de baile para la compañía La MOV. La otra parte, la del trabajo menos visual, hacia ese mismo objetivo de la apertura, pasa por legislar de la mano del ciudadano. Y ese es el cambio más importante, las audiencias a colectivos y las enmiendas que también pueden presentar los ciudadanos en proyectos y proposiciones de ley. En las primeras normas que han podido hacerlo ha sido la de ciencia y también en la de identidad de género. De cómo está funcionando esa iniciativa y de cuántos ciudadanos han querido sumarse a ella, han querido aportar también legislando. Hablamos esta mañana con la presidenta de las Cortes de Aragón y lo hacemos a 2 días del último pleno del curso, que además se prevé movido con la reforma del impuesto de sucesiones como tema central. Violeta Barba ya se encuentra en este plato junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días también a todos ustedes. Sí, de actualidad parlamentaria vamos a hablar en los próximos minutos, pero queremos comenzar con una reflexión también pegada a la actualidad. Violeta Barba, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una mujer asesinada ayer en Zaragoza, violencia machista, da la sensación que es una lacra que sigue avanzando. Sí, lamentablemente da esa sensación porque yo creo que es una realidad. Es un problema estructural. Vivimos en una sociedad claramente machista en la que la vida de las mujeres, pues para parejas, exparejas y para la sociedad en general, parece que vale menos que la de los hombres. Yo creo que hace falta un compromiso claro para acabar con este grave problema. Creo que hace falta una clara apuesta por la educación en igualdad, por la educación en valores feministas, porque esto acaba siendo la educación en igualdad, y lógicamente hacen falta fondos para ese pacto de Estado de violencia machista, contra la violencia machista, que se aprobó el año pasado, pero que el gobierno de Mariano Rajoy dejó sin dotar como chantaje, entiendo, para aprobar los presupuestos generales del Estado. Yo creo que esto tiene que terminar y que independientemente de que se aprueben o no los presupuestos, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha de dotar de una vez por todas el pacto contra las violencias machistas. Un problema estructural que necesita, como insinuado, soluciones estructurales también y transversales. Efectivamente, yo creo que no pueden ser soluciones aquí y allá, sino que tiene que ser una estrategia clara, una estrategia transversal, y pasa, en cualquier caso, por la educación en igualdad. Al final, si no educas a las nuevas generaciones, a los pequeños en valores, en igualdad, acaban pues aprendiendo los valores que son intrínsecos a la sociedad actual, que lamentablemente nos llevan a que un hombre puede asesinar a su pareja o expareja o violar entre 5 a una joven en un portal por el simple hecho de que les apetece hacerlo. Y en ese sentido, ¿qué puede hacer una institución como la que usted preside, las Cortes de Aragón? Bueno, estamos ahora... ¿O qué está haciendo, de hecho, efectivamente? Estamos ahora ultimando, por ejemplo, la ley de igualdad, la primera ley de igualdad de Aragón. Yo creo que esto va a ser un hito importante y espero que se apruebe en estos próximos días. Creo que el entender que la igualdad es una cuestión que necesita de transversalidad y que no depende además de un departamento concreto, sino que tiene que entrar y salir en todos los departamentos del Gobierno de Aragón y por tanto imbuir, impregnar a todos los sectores de la sociedad, es una de las principales novedades, porque habrá planes de igualdad en todos los departamentos, porque habrá políticas de igualdad transversales en toda la sociedad. Creo que el conceptualizarlo, el entenderlo como una cuestión de primera necesidad se va a recoger en la ley y yo me alegro por ello, y creo que es una de las principales tareas de las Cortes, pero creo que también tenemos otra tarea obligatoria más, que es exigir al Gobierno de España lo que he comentado antes, que dote de una vez por todas el Pacto de Estado contra las violencias machistas con una dotación presupuestaria, porque al final, si no, se queda única y exclusivamente en palabras, en un papel, y las palabras, lamentablemente ahora mismo, como hemos visto lamentablemente ayer con el caso de la última mujer asesinada en Zaragoza, no evitan estos asesinatos. El otro gran tema, que es una especie de paraguas, ¿no?, que sobrevuela sobre toda la actualidad nacional, es el cambio de gobierno en este país. ¿Qué valoración en este poco tiempo que lleva le merece a la presidenta de las Cortes, desde una formación en la que se ha hablado también de devolver la ilusión? ¿Se ha comenzado, en su opinión, a devolver esa ilusión a la que hacía referencia? Bueno, yo creo, y es una opinión personal, que la
que el cambio de gobierno ha sido una buena noticia. Creo que la situación en la que nos encontrábamos, con esa sentencia de la trama Gürtel, hacía obligatorio plantear esa moción de censura, y la formación política de la que yo formo parte, Podemos, así lo expresó en la coalición en el Congreso Unidos Podemos. Apoyamos esa moción de censura y al nuevo presidente Pedro Sánchez, y yo creo que las primeras brochas de color con las que ha ido impregnando la política estatal han sido una buena noticia. Esa composición del Consejo de Ministras altamente feminizado, con gente un poco diferente a la que se había venido dedicando a política, o los primeros acuerdos alcanzados, las primeras medidas con esa retirada de las concertinas en la zona de Ceuta y Melilla, o también la acogida de los refugiados, de los inmigrantes en el barco Aquarius, son buenas noticias. Ahora bien, creo que tenemos que esperar también un poco más a ver si estas iniciativas se convierten en la tónica dominante y buscan el apoyo de las fuerzas parlamentarias en las que se apoyó Pedro Sánchez para conseguir ser presidente del gobierno, o si acaba haciendo como parece que está haciendo aquí el presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, apoyándose otra vez en partidos como Ciudadanos y el Partido Popular. Considera, por tanto, que ese espíritu no ha llegado a Aragón, por lo que dice, por lo que insinúa. Y le estoy preguntando también desde el punto de vista personal y como miembro de Podemos, en este caso, más que como presidenta de las Cortes. Bueno, yo creo que la portavoz de mi grupo parlamentario, el presidente de mi grupo parlamentario, lo decían muy bien el otro día. Maru Díaz decía también ante los medios de comunicación que parecía que el señor Lambán no se había enterado de lo que estaba sucediendo en política nacional. Yo creo que ahora mismo la política nacional nos reclama que las fuerzas progresistas lleguemos a acuerdos. Nos reclama que intentemos sacar adelante medidas interesantes para la ciudadanía, para mejorar el día a día de la ciudadanía española y aragonesa, pero desde el punto de vista progresista. Y creo que aquí en Aragón se había iniciado un camino que marchaba en una dirección opuesta a esto, con esos acuerdos, como digo, con la derecha, con el PP y Ciudadanos, y espero, no obstante, que ahora que parece ser que Pedro Sánchez se está apoyando en Podemos, porque dan los números y porque son además las alianzas naturales, aquí en Aragón suceda lo mismo, porque además venimos apoyando al gobierno del señor Lambán desde el inicio de la legislatura, con nuestros más y nuestros menos, llegando a acuerdos, pero yo creo que la política al final se trata de eso, de negociar y de llegar a acuerdos, y nosotros siempre nos hemos mostrado dispuestos a eso. Nos sumergimos ya en su actividad como presidenta de la institución de las Cortes de Aragón. Le invitamos en la última semana de junio para intentar hacer balance de lo que ha sido este curso político, aunque sí que es cierto que por primera vez en la historia de las Cortes el curso no acaba cuando finaliza junio, sino que en aplicación del nuevo reglamento de las Cortes el mes de julio también va a ser un mes hábil. No va a haber plenos, pero sin embargo sí que va a haber otro tipo de actividad parlamentaria. Sí, efectivamente. Uno de los principales hitos a nivel interno de las Cortes de Aragón ha sido la aprobación de este nuevo reglamento, que estaba atascado desde hacía ya varias legislaturas. Se aprobó el año pasado y este mes de julio es el primero que se aplica. En ese nuevo reglamento determinamos que tanto el mes de enero como el mes de julio son meses hábiles, son meses en los que se trabaja en las Cortes de Aragón. Ya se hacía, pero ahora lo recogemos y se hace todavía con mayor ahínco, ¿no? No vamos a tener sesiones plenarias por una cuestión muy sencilla, y es que las Cortes de Aragón, el Parlamento aragonés, no trabaja solo con los plenos, sino que de manera más importante trabajamos con las comisiones legislativas, las ponencias y las comisiones especiales de estudio. Y ahora mismo, a un año de que termine la legislatura, tenemos todavía un gran número de leyes que están pendientes de tramitación o en tramitación. Entonces, ¿a qué vamos a dedicar este mes de julio? Muy sencillo, a trabajar las leyes en las diferentes ponencias y avanzar también con las comisiones de investigación del ICA y sobre el plan de saneamiento, que son dos de las más importantes que ahora mismo están en las Cortes de Aragón. Hablaban del trabajo legislativo. Este próximo jueves, pasado mañana, hay pleno, es lo que se denomina el pleno escoba, ¿no? Es el último del curso político actual y por lo tanto va a ser una sesión plenaria, digamos que por lo menos intensa, ¿no? Sí, va a ser muy intensa porque además, como bien dices, tiene la particularidad de que no va a tener comparecencias ni va a tener proposiciones no de ley.
en la que, por cierto, somos pioneros, esta 9ª legislatura, somos el mayor número se han aprobado el mayor número de proposiciones no de ley que en otras legislaturas, nada menos, que yo creo que es algo importante a recalcar, sino que va a ser un pleno eminentemente legislativo, un pleno en el que se van a debatir y a votar 5 leyes, si no me falla la memoria. ¿Por qué? Porque, como digo, está siendo una legislatura en la que se está trabajando, bueno, pues con mucho ahínco, y entonces hay un gran número de leyes pendientes de tramitación, y lo que hemos hecho ha sido, a final de junio, juntar todas las que estaban pendientes y que estaban en disposición de entrar en una sesión plenaria y tramitarlas todas juntas. Vamos a recordar cuáles son las leyes que presumiblemente van a salir adelante el próximo jueves. Es la ley de voluntariado, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, derechos históricos y policías locales, además del debate a la totalidad en relación con la modificación del impuesto de sucesiones, que me da la sensación de que a lo mejor le da algún dolor que otro de cabeza a la presidenta para conseguir domar a la Cámara, porque sin ninguna duda es el tema que está enfrentando más a las distintas partes del hemiciclo. Probablemente sea un debate vivo, por decirlo de alguna manera. Es uno de los temas más ideológicos, en cierto modo. Creo que ha habido un discurso un tanto interesado con respecto al impuesto de sucesiones, porque los datos oficiales y objetivos lo que dicen es que menos del 10% de la ciudadanía aragonesa paga este impuesto de sucesiones, y la gente tiende a confundir pagar impuesto de sucesiones con pagar por heredar. Y lamentablemente esto no se va a corregir con esa modificación, porque en realidad lo que la gente paga cuando hereda no es el impuesto de sucesiones, sino que es el impuesto de plusvalías, o paga al notario y paga al registrador. Esto no se va a corregir. Creo que ha habido, como digo, una versión un poco interesada de la necesidad de modificar este impuesto. No obstante, se va a debatir este acuerdo al que llegaron el Partido Socialista con Ciudadanos y el Partido Popular, y veremos, yo espero de todas formas que sea un debate vivo, pero también ordenado, que al final es de lo que se trata, para que la ciudadanía se entere sobre lo que se está debatiendo. Decía usted que es un debate eminentemente político, pero sí que es cierto también que este debate ha generado relaciones diferentes dentro del Parlamento. Desde la tribuna, desde la presidencia, ¿cómo se observa? Porque no sé si le causa por lo menos sorpresa. Bueno, sí, me causa sorpresa, porque lo cierto es que son relaciones que parecerían un poco contra natura. Hasta ahora hemos visto cómo las principales leyes de la comunidad autónoma, incluidos los presupuestos y la anterior modificación de impuestos, salió impulsada por el Gobierno de Aragón con el apoyo de Podemos Aragón, con el apoyo de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida, que han sido las fuerzas entre las que se han ido buscando apoyos a lo largo de toda la legislatura. Y en cambio, en esta ocasión, el Gobierno del Partido Socialista, en vez de buscar acuerdos con las mismas fuerzas con las que ha ido aprobando presupuestos y las principales leyes, ha buscado ese acuerdo primero con Ciudadanos y luego con el Partido Popular y el Partido Aragonés. Es cuanto menos, como bien dices, curioso. Queda un año de legislatura, posiblemente un poco menos. ¿Cómo adivina lo que queda por delante? Porque da la sensación de que ya se empieza a pisar todavía más el acelerador de cara a las próximas elecciones. Sí, probablemente esto resuelva un poco esas dudas del porqué de estos pactos de los que acabo de hablar, que obedezcan más a esa calculadora electoral que a cuestiones de verdadero interés para la ciudadanía aragonesa. No sé qué decirte, porque lo cierto es que hace unos meses lo lógico hubiese sido pensar que esos mismos acuerdos entre las fuerzas progresistas se iban a seguir produciendo. Ahora no sé si el Gobierno querrá seguir pactando con los mismos grupos parlamentarios con los que lo había venido haciendo, o si va a buscar apoyo en otro lado. Eso lo tendrán que decir ellos. Pero piensa, por ejemplo, que tendremos presupuestos para 2019. Pues se debería haber empezado a trabajar ya para que llegaran a tiempo, eso es verdad. Sí, el Estatuto de Autonomía marca que deben llegar antes del último cuatrimestre, antes de los últimos meses del año en curso, con lo cual deberían llegar antes del final de septiembre de este año. No sé si el Gobierno está en disposición de traerlos a la Cámara, que a mí desde luego no me han comunicado nada. Pero sin embargo sí que hemos observado que hay determinadas cuestiones que sí que se puede llegar a acuerdos, ¿no? Como el tema de la financiación autonómica, que por unanimidad se aprobó un documento en el que se exigía que era lo que debería contemplar ese nuevo modelo de financiación autonómica en
relación con la comunidad autónoma y sus características. Sí, efectivamente, esta legislatura tiene una característica, y es que es la legislatura con mayor pluralidad dentro de la Cámara, 7 fuerzas políticas nada menos, y aún así es una de las legislaturas en la que mayor nivel de acuerdo y de consenso se está alcanzando. El 80% de las iniciativas salen aprobadas, y eso quiere decir que se consiguen mayorías, cuando no unanimidades. Y una de las últimas fue precisamente este dictamen sobre la necesidad de la reforma del modelo de financiación autonómica, que yo sí que me he quedado un poco sorprendida, y espero que al final se rectifique, cuando desde el Gobierno central, en este caso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que no va a entrar a modificar ese sistema de financiación autonómica. Por falta de tiempo, señalaba. Claro, bueno, le quedan 2 años de legislatura, y yo creo que en cualquier caso la obligación de cualquier presidente es intentarlo, cuando menos, no decir no tengo tiempo y entonces no hago nada. No, su obligación es intentarlo, y además yo creo que en este tema lo tiene que intentar con todas las comunidades autónomas a la vez, porque si no, Aragón se va a ver otra vez claramente perjudicado. Lo que no puede ser es que se junte solamente con los presidentes de gobierno de las comunidades autónomas que a él le interesan o que mayor poder económico tienen, y que se olvide de otras comunidades, como por ejemplo Aragón, que somos igual de dignos que todos los demás. Y en ese sentido de la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿considera usted que tendremos un pacto por la educación en esta comunidad? Pues Entrocando también por lo primero de lo que hablábamos, de la violencia machista, hablábamos de educación, a lo mejor es necesario un pacto por la educación, algo en lo que todos los grupos están de acuerdo, pero que parece que no se ponen, no encuentran el punto de encuentro común. El cómo, sí, efectivamente. Pues la verdad es que no lo sé. Esta fue una de las primeras comisiones que se crearon al inicio de la legislatura y que viene trabajando desde entonces. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay una clara diferencia de modelo con respecto a lo que se entiende con respecto a la necesidad de modificación del sistema educativo. Hemos visto cómo a nivel estatal estos problemas se han venido dando con la aplicación o no de la LOMCE, con los diferentes recursos ante los tribunales superiores de justicia en distintas comunidades autónomas, y aquí en Aragón esto no hay una diferencia. Lamentablemente son los mismos problemas los que tienen que afrontar aquí los diferentes grupos parlamentarios. Lo ideal, desde luego, sería llegar a un acuerdo y a un pacto educativo que desde luego tuviera en cuenta cuestiones, como digo, tan importantes como la necesidad de educación en igualdad. Yo espero que por lo menos en ese sentido sí que seamos capaces de llegar a una unanimidad entre todos los grupos parlamentarios, la necesidad de educar en igualdad a nuestros niños y niñas. Lo decíamos al principio de comenzar esta charla con la presidenta de las Cortes, que uno de sus objetivos era saltar y romper la barrera que hay entre Palacio y la calle, y posiblemente lo más novedoso, también insinuábamos, era la posibilidad de que el ciudadano se convierta en legislador, entre comillas, ¿no? La participación ciudadana en la elaboración de alguna de las leyes. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo ha respondido? Pues la verdad es que bastante bien. Esta fue también una de las novedades que se introdujo en la reforma del reglamento, y en concreto lo que se recogió era la posibilidad de que la ciudadanía aragonesa pudiera plantear o bien proposiciones de ley, más o menos, proposiciones no de ley, o bien enmiendas. Y lo cierto es que en los procesos en los que ya está abierta esta posibilidad, la ciudadanía se ha animado a presentar propuestas de enmiendas a la Ley de Innovación y Ciencia y a la Ley de Igualdad y Protección Integral contra la discriminación por razones sexuales. Efectivamente. Y esas enmiendas se han recogido por parte de los grupos parlamentarios. Ahora también mañana seguimos teniendo audiencias legislativas, que es otra de las novedades, y esto quiere decir que los diferentes colectivos que se van a ver presumiblemente directamente cuestionados, o a los que se les va a aplicar directamente una nueva ley que queremos aprobar desde el Parlamento, pueden venir a las Cortes de Aragón a darnos su opinión sobre la norma que estamos debatiendo. ¿Y cómo participamos? Si yo quiero presentar una enmienda a un texto que en esos momentos está en tramitación, entro en la página web y a raíz de allí puedo hacerlo. Efectivamente, a través de la página web, o bien físicamente en el registro de las Cortes de Aragón, simplemente poniendo el nombre completo, el número de DNI, la dirección y el texto que se quiere introducir, modificar o eliminar de los proyectos legislativos o de las proposiciones de ley que están en tramitación, que está todo colgado en la página web de la institución, www.cortesaragón.es. Y mañana danza en el Palacio de la Aljafería. Sí, esta semana no solo tenemos pleno, sino que también tenemos actividades culturales, como prácticamente todas, en el Palacio de la Aljafería, la sede de las Cortes de Aragón. Mañana actúa la MOB,
de forma gratuita a las 8 de la tarde en el Palacio de la Aljafería. Yo creo que al final abrir el Palacio a las actividades culturales es una forma de conectar con la ciudadanía, si no estamos perdiendo un gran recurso cultural de la ciudad de Zaragoza y de todo Aragón, y además sirve como excusa, por decirlo de alguna manera, para traer a la gente a conocer el Parlamento aragonés. Entonces mañana actúa la MOP y yo personalmente estoy muy contenta y sin duda iré a verlos. Y entre los objetivos más o menos inmediatos de la presidencia es abrir esa agencia de integridad y ética pública, más conocida como la Oficina Anticorrupción. Sí, efectivamente. Esto viene obligado por ley. Vamos a ser pioneros aquí en Aragón. Estamos estudiando ahora, ultimando los últimos informes para ver exactamente cuáles son los requisitos para poder ponerla en funcionamiento y, sobre todo, falta ultimar la financiación. Yo espero que el Gobierno de Aragón, de esa deuda histórica que tiene con las Cortes de Aragón, con el Poder Legislativo, cumpla con lo prometido de boca del presidente del Gobierno y también de su consejero de Hacienda, el señor Jimeno, e ingrese a lo largo de este mes de junio el presupuesto suficiente para poner en marcha... Le quedan 4 días, ¿eh? Bueno, yo soy optimista por naturaleza y si no, no dude que se lo exigiremos para poner en marcha, como digo, esta Oficina Anticorrupción, porque yo creo que la transparencia es una de las tónicas dominantes, tiene que ser una de las tónicas dominantes en la vida pública y en la política, y por tanto creo que solamente puede redundar en beneficio para la ciudadanía. Una última cuestión, no tenemos mucho tiempo. El tema de los vehículos alrededor de la Aljafería, da la sensación que la solución que se ha buscado no contenta a todo el mundo. Bueno, yo creo que contenta a la mayor parte de la ciudadanía zaragozana, de los zaragozanos y zaragozanas, y también de los turistas que nos visitan en el Palacio de la Aljafería todos los días. Viene siendo un clamor popular la exigencia de sacar los vehículos del Palacio de la Aljafería, y yo creo que además con toda la razón del mundo, porque es bien de interés cultural y patrimonio y lo tenemos que proteger. No obstante, como no depende de una decisión unipersonal mía que yo pueda adoptar, tengo que buscar fórmulas de acuerdo y de consenso con los otros miembros de la Mesa de las Cortes, que somos el gobierno de la institución. Yo soy solo un voto de 5 y creo que esto es importante recordarlo. No obstante, hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo por unanimidad, porque también preocupa el tema al resto de fuerzas políticas, al Partido Popular y al Partido Socialista en la Mesa de las Cortes, y creo que además hemos sido capaces de alcanzar este acuerdo por unanimidad con los vecinos del barrio, con la Junta de Distrito. Me reuní con ellos, con todos los miembros de las fuerzas municipales y los representantes de las asociaciones vecinales en ese órgano rector de la Junta de Vecinos del barrio de la Almozara. Les expliqué el proyecto y el proyecto les gustó, les pareció bien. ¿Por qué? Porque vamos a construir una zona de aparcamiento en un terreno que ya estaba cedido a las Cortes de Aragón y que por tanto no se puede construir ninguna otra cosa, que no es zona verde, que está previsto que allí haya una construcción, y además va a ser un aparcamiento que se va a compatibilizar el uso con los vecinos del barrio, con lo cual vamos a ser capaces de sacar los vehículos del Palacio de la Aljafería en este primer trimestre del año 2019, y además vamos a crear plazas de aparcamiento para el barrio de la Almozara. Pues queríamos dar un repaso de lo que había sido este curso parlamentario en las Cortes de Aragón, y lo hemos hecho con su presidenta Violeta Barba. Muchas gracias por acompañarnos y buenos días. Gracias a vosotros.